un salvo ya no peca. De otra manera, ¿cómo se puede plantear la pregunta también? ¿Qué pasa con el pecado después de la salvación? En 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Después de la salvación, esto se entiende que no practica el pecado habitualmente o con consentimiento o como un estilo de vida. Los salvos tienen dos caracteres, ¿no? O caracteres. El carácter que nació con Dios y el carácter antiguo que ha heredado de Adán. El nuevo carácter no puede pecar, en cambio el carácter antiguo aún peca. El no practica el pecado está en tiempo presente, indicando acción continua o habitualmente. No practica el pecado indica una acción continua o habitualmente. 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí podemos ver, ¿no?, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, ¿no? Aquí vamos a aclarar una vez más, 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esto significa que ya no puede pecar. No, sino este versículo está hablando que no comete pecado continuo o habitualmente o intencionalmente. ¿Por qué? Porque el pecado con el pecado hay otro tipo de relación. Antes de la salvación, nuestra relación con Dios era: Dios es nuestro juez y nosotros pecador. En una relación de juez y pecador, el juez debe condenar. La paga del pecado es muerte. Pero después de la salvación, nuestra relación con Dios ha cambiado. Entonces, después de la salvación, nuestra relación con Dios es Dios nuestro Padre y nosotros su Hijo. En Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el pecado antes de la salvación me mandaba al juicio y a la condenación y al infierno. No había otra salida. El juez me condena y la paga del pecado es muerte. Ahora, pero después de la salvación, el pecado sigue, la naturaleza del pecado sigue, pero yo tengo una relación con Dios. Él es mi Padre y yo su Hijo. Y ahora hay un proceso. El que ha sido justificado ahora se va a santificar porque tiene su Padre. Y aquí, si tenemos nuestro Padre, dice, ¿no?, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aquí el pastor Juan Lee nos enseña la posición y la condición después de la salvación. El Señor guía al cristiano para que viva distinguido del pecado, pero aún sigue su naturaleza de pecado. Hay que entender la posición y condición del hombre ante Dios. Mi posición: yo ya he sido justificado, he sido perdonado. He sido ya perdonado. Eso se llama justificación. Por eso en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús, en su sangre. Entonces la justificación es que ante Dios ya he sido perdonado, ¿no? Ahora, esto también se le llama ha nacido de nuevo, ¿no? De cierto te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí hemos nacido de nuevo. Nosotros en otro tiempo estuvimos muertos en delitos y pecados, pero ahora hemos vuelto a nacer, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo hemos sido justificados? Por medio de la fe. Por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la justificación es la salvación del alma, del espíritu. Ese día que recibí salvación, mi nombre ya estaba escrito en el libro de la vida, ¿no? Y no se va a volver a borrar más. Y la garantía del Espíritu Santo.
Eso es nuestra posición ante Dios. Pero ahora, después de la salvación, nosotros tenemos una condición. Nuestra condición sería que vamos a buscar la santificación. La santificación es que voy a separarme del pecado, ¿no? Que ya no voy a practicar el pecado como un estilo de vida. Eso no significa que nunca va a dejar de pecar, sino es un proceso en el cual tú, permaneciendo en la iglesia, vas librándote de los pecados y vas matando esos pecados. Por eso, después de la salvación, mi condición es que debo crecer dignamente. Y también la fe, después de la salvación, es por obras, ¿no? Muéstrame tu fe, dice, ¿no? Y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice. Es decir, la fe con obras es después de la salvación. Y la condición es la salvación de la conducta. Entonces hay un cambio en el corazón, en el cuerpo, en la vida. Por eso el que antes robaba ya no robe más, dice, ¿no? Santifíquese. Y especialmente porque nuestra vida se está escribiendo en el libro de la memoria de Dios, ¿no? Y andamos guiados por el Espíritu Santo. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mi posición, ¿no? Lo pueden recordar. Mi posición, mi justificación. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo, por su gracia, ¿no? Ahora, mi condición, aquí dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, ¿eh? O sea, pecaremos, dice, en ninguna manera, que ya no voy a llevar una vida, un estilo de vida que practique el pecado habitualmente, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, Juan 8, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí, ni yo te condeno es mi posición, que nosotros, en Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús, que ya no seremos condenados por el pecado. Pero después de la salvación, mi condición es no peques más, que no lleves una vida de práctica del pecado habitualmente. ¿Por qué no podemos pecar? ¿No? Y hay 3 razones por qué no tengo que practicar el pecado como un estilo de vida. En primer lugar, no peca porque será semejante al Señor. 2, no peca porque Jesús vino a perdonar nuestros pecados. Tercero, no peca porque tenemos la semilla de Dios, el Espíritu Santo. Esto vamos a ver por parte. No peca porque espera al Señor y será semejante a Él. 1 Juan 3:2-3. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Se purifica a sí mismo, ¿no? Pues en segundo lugar, ¿por qué los salvos no pecan? No pecan porque Jesús vino a perdonar nuestros pecados. 1 Juan 3:6. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. O sea, lo que Jesús ha hecho por nosotros, Él vino a sufrir, a morir, a derramar su sangre. Y por eso, por esa gracia, por ese amor, yo puedo dejar de llevar el pecado como práctica, como un estilo de vida. Y en Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ayuda a librarme de la ley del pecado y de la muerte. O sea, esto se trata de leyes, de fuerzas, ¿no? De fuerzas. Cuando tú alimentes más la ley del Espíritu de vida en Cristo,
Entonces la ley del pecado se va a debilitar y va a morir, ¿no? Por eso aquí el secreto es en Cristo, dice, ¿no? Y en Cristo Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo de Cristo. Cuando permanezco en la iglesia, entonces ahí está el secreto para vencer los pecados. Uno que ha recibido tanto amor, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir pecando? No, no. Por eso la ley del amor es más fuerte que la ley del pecado. Por eso cuando tú ames más al Señor, lo buscas, lo conozcas más al Señor, lo llegues a amar a Dios, entonces de por sí esas cosas que Dios aborrece, lo vas a dejar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, aquí. Cristo murió por mí. Por eso, delante de Dios, soy hecho justicia por Cristo, ¿no? Y por último, ¿por qué no podemos pecar? Como práctica el pecado, como estilo de vida. No peca porque tiene la semilla de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? 1 Juan 3:9. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué es la simiente de Dios? Es el Espíritu Santo, que el día de la salvación ha llegado el Espíritu Santo, nos ha sellado, ¿no? Y el Espíritu Santo aquí es una fuerza, como dice Romanos 8. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues el Espíritu Santo me ayuda. En Romanos 8 podemos ver el versículo 34. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles por nuestras debilidades. Por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, al cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿por qué no podemos pecar? Porque tienes la semilla de Dios, el Espíritu Santo, que te ayuda. Ya no eres esclavo del pecado,